Como se dice que la segunda noche sagrada es el jueves. Eso ya ha cambiado bastante, pero cuando yo recién llegué a Australia era muy marcado. Ahora, como los negocios están abiertos todas las noches, ya realmente la gente hace shopping otras noches. Pero cuando uno sale de Sydney, todavía jueves de noche sigue siendo el día de la noche de compras. Un gusto poder verlos, poder encontrarme con ustedes. Esta es la última noche que yo tengo el privilegio de estar con ustedes. Nuevamente quiero agradecerles por el honor que me han dado de compartir con ustedes estas noches. Cuando recién fui invitado, no pude acceder el viernes de noche, el sábado de noche, porque tenía que dejar el fin de semana separado, porque no sabía si iba a ocurrir algo. Estaba esperando que una persona que yo he estudiado la Biblia y he preparado se bautizara, pero resulta que no se bautizó. Así que mañana de noche y el sábado lo tengo libre. Es como un regalo que me den un sábado libre y un fin de semana libre. Es un privilegio haber estado con ustedes, queridos hermanos, y espero que aquello que el Señor ha compartido conmigo, lo que yo he aprendido en la preparación de estos temas, haya sido una bendición para ustedes también. Y que aquello que el Señor nos ha desafiado a través del conocimiento, que podamos nosotros ponerlo en práctica. Porque el conocimiento tan solo tiene valor cuando se practica. Aquello que conoces y tú lo vives, vale mucho. Pero aquello que conoces y no lo vives, eventualmente te va a condenar. Entonces, la primera noche aprendimos de cómo nuestras emociones influencian nuestra salud. Y lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando juntos, porque yo no soy un erudito en esto, para poder presentarme ante ustedes, yo he tenido que indagar, estudiar, y he aprendido junto con ustedes. Lo que les he compartido es información que a mí me ha sorprendido, que me ha alegrado, porque a medida uno va descubriendo las maravillas del cuerpo humano, uno se va sorprendiendo de nuestro Dios, ¿no? ¡Qué maravilloso! A tantos miles de años que el ser humano viene estudiando el cuerpo humano, y siempre hay cosas nuevas que aprender, nuevos misterios que descubrir. Es como que nunca se acabasen los misterios de este pequeño envase. Es tan limitado y sin embargo es tan infinito en los misterios que Dios ha puesto en ellos. Entonces estudiamos cómo las emociones influencian nuestra salud, y que para tener buena salud hemos de tener ¿qué tipo de emociones? ¿Positivas o negativas? Positivas. Las emociones negativas traen enfermedad, las emociones positivas traen salud. Pero para poder tener emociones positivas, nosotros hemos de aprender a controlar las emociones negativas. ¿Y cómo lo hacemos eso? Sometiéndonos al poder de Cristo Jesús, porque Él es el que lo puede hacer. Todo lo que estudiamos nos debe llevar al Señor. ¿Qué estudiamos anoche? Tony ya nos recordó. ¿Qué fue lo que estudiamos anoche? Cómo lo que comemos afecta nuestra mente, nuestros pensamientos, el funcionamiento de la mente, incluso la misma cuerpo del cerebro es afectado directamente por lo que comemos. Hay 4 factores que afectan la mente a través de lo que comemos, y es que el cerebro está directamente ligado al intestino. ¿Cómo se llama el intestino? El segundo cerebro. Los seres humanos, algunos dicen, tienen 2 cerebros. No es verdad. Esto no es un cerebro, pero tiene tantas neuronas que lo comparan a un cerebro. Y el intestino tiene un accionar nervioso autónomo. Él se comunica con el cerebro y recibe órdenes del cerebro y le envía órdenes al cerebro. Hay una comunicación en 2 caminos. Es increíble. Aprendimos que el cerebro no se envejece. ¿Podemos nosotros mantener nuestro cerebro joven? ¿No debiese ser eso lo que buscamos? Que no importa que anduviésemos
con un bastoncito, la mente estuviese despierta y la memoria activa y pudiésemos recordar, hablar, pudiésemos tener un intelecto activo que estudia, que indaga. Nunca debiésemos cesar, porque el conocimiento que se gana en esta vida nos acompañará por la eternidad. Nunca vamos a dejar de aprender. Lo que se puede poner en este cerebro es infinito, y cuando el cerebro se llena, lo comparte con las células de todo el cuerpo. Lo aprendimos anoche, de que el corazón guarda memorias, el hígado guarda memorias. Por eso la Biblia habla de los órganos del cuerpo siendo copartícipes de las realidades del cerebro. Eso todavía no se descubre en la ciencia, pero lo conocemos a través de la Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Entonces es importantísimo lo que comemos. Esencial. Una buena dieta te va a dar un cerebro saludable, una mente saludable. Una mala dieta te va a dar una mente enferma. Y hoy vamos a estudiar algo también muy importante. Hay tanto que estudiar en esto, tanto. Hasta a veces me sentaba y decía, a lo mejor yo podría volver a la universidad a estudiar esto. Es apasionante, es algo hermoso. ¿Cómo alimentas tu mente? Y aquí no estamos hablando del alimento físico, estamos hablando del alimento intelectual. ¿Cuál es la comida que debemos suministrarle a nuestra mente para que sea fuerte, sea saludable? Como todo órgano del cuerpo, nuestro cerebro necesita ejercicio, necesita oxígeno, necesita agua, necesita alimento, necesita que se lo mantenga saludable y fuerte. Y la manera que le hacemos que ejercite no es nosotros levantando pesas. Bueno, también lo influencia. Se ha demostrado que el ejercicio tiene una influencia directa en nuestras emociones. Pero para tener un cerebro saludable, nosotros hemos de usar esta materia gris que está dentro de nosotros. Dios no la puso ahí simplemente para llevar un sombrero o para ponerle pelo a los que le quedan. Cuán importante es el cuidar lo que entra al cerebro. Me gustaría comenzar con una historia que está en el libro de Génesis, capítulo 6. Es la historia del diluvio. Voy a leer solo 2 versículos aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, el original también puede leer imaginación de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Y luego nos dice el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuál es la fuente que produjo esta corrupción y esta violencia? Bueno, el versículo anterior, los pensamientos de los antediluvianos, lo que ellos tenían en su mente, la fuente de sus imaginaciones, corrompió su mente, y la mente de los antediluvianos se volvió violenta, mala, y dio fruto a una tierra que se llenó de la maldad, del dolor, de la violencia, hasta el punto que el Dios del cielo ya no pudo hacer nada más por esa generación. Así que cuán importante es que nosotros le demos a nuestra mente, le suministremos a nuestra mente aquello que la va a ennoblecer, que la va a fortalecer, que la va a purificar, que la va a santificar y que va a desarrollar en nuestra mente no el carácter de los rasgos satánicos, sino que el carácter divino. ¿No les parece? Es esencial, porque nuestra mente es el centro de la batalla más grande que alguna vez se haya lidiado.
Ahí entre tus dos oídos, diariamente se pelea la guerra más grande en el universo. Es la guerra entre Dios y Satanás. El cerebro, sobre todas sus funciones, la función más importante, cumple la función del centro de comunicación con Dios. Esa es la función más importante del cerebro. Entonces, en esta batalla genial entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, las fuerzas del mal están buscando corromper el cerebro para que la comunicación se corte y tú quedes aislado de la influencia divina. ¿Cuán importante es entonces cuidar nuestro cerebro para que nuestros pensamientos sean santos, sean puros, sean buenos, sean fuertes, sean correctos, balanceados, sabios, justos? ¿No les parece? Vivimos en un mundo que está hundido en la oscuridad. Todo es confusión. Hoy en día el mundo no sabe ni siquiera lo que es una mujer. ¿Han escuchado ustedes? ¿Vieron el documental ¿Qué es una mujer? Un hombre que sale a recorrer Estados Unidos hablándole a las personas más eruditas y les hace la pregunta: ¿qué es una mujer? Nadie le quiere responder. Hay una confusión absoluta en el mundo hoy, en todo aspecto de nuestra existencia. Hoy en día necesitamos más que nunca que nuestro cerebro esté funcionando al 100%. ¿No creen? Entonces, hoy en día vamos a estudiar o ver, repasar, podríamos decirlo así, qué debiésemos alimentar al cerebro. Ayer estudiamos lo físico, la comida, lo que te entra por la boca y llega a tu intestino, y de ahí influencia tus pensamientos, forma tu carácter, ayuda en ese proceso de restauración o de regeneración. Pero hoy vamos a ver el alimento intelectual para la mente. ¿Qué debemos hacer para fortalecer el cerebro? Para hacer lo que llegue a lo mejor que puede llegar a ser. Ayer aprendimos de que hay buena y mala comida para nuestro cerebro. Puede ser posible que así como el alimento físico se puede diferenciar entre apropiado y no apropiado, bueno o malo, el alimento intelectual del cerebro también puede ser diferenciado, definido entre aquello que es bueno para nuestra mente y malo para nuestra mente. Nuestro cerebro está constantemente siendo bombardeado, ¿sí o no? ¿Cómo la mente recibe información? ¿Cómo es que información entra a tu cerebro? Los llamamos los 5 sentidos. Son las avenidas del alma, las llama Elena de White. Los sentidos son el medio a través del cual tu cerebro está en contacto con el mundo exterior. Es a través de los sentidos que el cerebro es programado y reprogramado. Porque el cerebro es moldeable, el cerebro es plástico, el cerebro puede cambiar. Lo que hoy haces no necesitas hacerlo mañana y por siempre. Si tienes más malos rasgos de carácter, si tienes una forma negativa de pensar, tú con la ayuda de Dios y con el poder divino puedes cambiar, y tu cerebro puede dejar de hacer aquellas cosas porque tú puedes reprogramarlo. ¿Cómo? A través de las avenidas del alma. Los 5 sentidos son el medio a través del cual el cerebro recibe información. Esto no me está funcionando. No importa. Voy a saber. Especialmente 2 sentidos son los que más tienen influencia sobre el cerebro: los ojos y los oídos. ¿Qué cosa? Los ojos y los oídos. Entonces, esta noche nos vamos a concentrar en aquellas 2 cosas:
lo que entra por tus ojos y lo que entra por tus oídos. Vamos a ver ejemplos negativos y positivos. Queremos ver qué cosas nos influencian negativamente, que debemos tener cuidado, y qué cosas nos influencian positivamente para nosotros fortalecer aquellas cosas. El apóstol Pablo reconoció eso cuando él dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, ¿qué dice ahora? En esto pensad. Entonces nosotros debemos escoger ¿qué? De acuerdo a la inspiración, de acuerdo al consejo de Dios, al que realmente conoce nuestra mente, nuestro cerebro. Aquí el Señor nos da la receta. En un versículo, Dios nos ha dado la fórmula de cómo mantener nuestro cerebro sano y fuerte y poderoso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos pensar en qué cosa. En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y todo aquello que tenga virtud. Eso es lo que debemos nosotros permitir que entre en nuestra mente. Tú y yo podemos controlar las avenidas del alma. Y luego dice el apóstol Pablo: pero evita. Y aquí no menciona todo lo que debemos evitar, pero es un ejemplo de que hay cosas que evitar. Evita las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces Dios desea que nosotros sabiamente escojamos lo bueno y rechacemos lo malo, aquello que no ayuda a nuestro cerebro, porque lo que no te ayuda va en contra de ti. Entonces nosotros debiésemos ser sabios, porque después de todo, tu cerebro, yo no tengo nada que ver con tu cerebro. Yo me tengo que preocupar de mi mente. Tú te has de preocupar de tu mente, ¿cierto? Cada uno de nosotros forja nuestro propio destino. Y debiésemos ser sabios de escoger lo mejor. Elena de White dice: tenemos sin embargo algo que hacer para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Así que, ¿cuál es el consejo divino? Escojamos lo bueno, rechacemos lo puro y tenemos que cuidar las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Los 5 sentidos, especialmente los ojos y los oídos. ¿Qué debemos hacer? Cuidarlos cuidadosamente. Entonces requiere una vida que está envuelta totalmente en el cuidado de aquello que Dios me ha otorgado. Mi cuerpo, mi mente han de ser sagradamente cuidadas porque le pertenecen a Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos comprados por precio, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo Jesús murió, derramó su sangre, Él te redimió con su sangre. Es el precio que pagó por ti. Tú le perteneces por creación y por redención. Por amor a Dios, debiésemos nosotros dedicar este cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Porque se lo merece, ¿no creen ustedes? De este Dios que nos ama tanto, que está dispuesto a sacrificarlo todo. ¿No creen que ustedes que Él merece que le dediquemos lo mejor nuestro? Amén. Y que decidamos vivir de acuerdo a lo que Él nos pide, porque Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Muy bien, vamos a estudiar la influencia de los medios sociales, incluyendo la televisión, las redes sociales. Vamos luego a estudiar un poquito de la música, de la lectura, como ejemplos
de cómo aquello que entra por aquí y por acá nos puede influenciar positiva o negativamente. Recuerden, el apóstol Pablo dijo: todo lo puro, todo lo honesto, todo de buen nombre. Entonces ahora queda en tus manos, en cooperación con Dios, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ningún ser humano puede sentarse a ser tu juez. Tú has de investigar por ti mismo las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, y pedirle a Dios sabiduría, que Él te enseñe a tener discernimiento. Vamos a ver entonces las influencias de los medios de comunicación en la mente, el efecto de la televisión en la mente. Y al usar la televisión, estoy usando la televisión, a pesar de que la televisión ya está pasando de moda, en cierto modo, la estoy usando porque se han hecho muchísimos estudios en cuanto a la influencia de la televisión en la mente de los niños, en la mente de los adolescentes, en la mente de adultos, porque la televisión ha estado con nosotros desde el año 1927. Y los efectos de la televisión son muy parecidos a los efectos de las redes sociales, de las tabletas, de los teléfonos, pero ellos son en más alto grado porque tenemos mucho más acceso a ellos. Pero los principios son muy similares. Este estudio se hizo en el año 2013 en cuanto a niños. Dice, en el 2013 un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio entrevistó y evaluó a 107 niños en edad preescolar y a sus padres para comprobar cómo influía la televisión en la teoría de la mente de los niños. La teoría de la mente de los niños es una manera práctica de la psicología o técnica de la psicología de referirse a la manera que los niños entienden a otros. Y dice, cuanto más veía un niño en la televisión, o más expuesto estaba a ella, aunque fuera de fondo, más débil era su comprensión del estado mental de sus padres. Por último, si la televisión estaba encendida cerca del niño, miren, cerca, ni siquiera el niño tenía que estarla mirando, afectaba a su teoría de la mente, que se define como la capacidad de reconocer las creencias, intenciones y deseos y conocimientos propios y ajenos. Este estudio muestra que la televisión tiene una influencia negativa en la capacidad del niño en su desarrollo de interaccionar con los demás y desarrollar relaciones saludables con otros, porque la televisión incapacita a la mente del niño de entender las emociones de otros y cómo otros reaccionan. Así que crea una barrera social la televisión. Y si la televisión hace eso, yo les garantizo que la tableta, el teléfono, lo hace mucho más. Otro estudio. Un estudio más reciente, del 2015, publicado en la revista Cerebral Cortex, reveló que ver demasiada televisión podría alterar la composición del cerebro humano. Miren, cuando los investigadores estudiaron a 276 niños de entre 5 y 18 años, descubrieron que cuanto más tiempo pasaban frente al televisor, más gruesa se volvía la región del lóbulo frontal. ¿Qué es el lóbulo frontal? Es el centro de comunicación con Dios. ¿Y qué hace la televisión? Vuelve la corteza del lóbulo frontal dura, más gruesa. En otras palabras, se vuelve menos moldeable, es más incapaz de sentir emociones, de racionalizar, de tomar decisiones morales. Ahí eso es lo que ocurre en el seno frontal. Es la misma zona que se sabe que disminuye el procesamiento del lenguaje y la comunicación, lo que los investigadores sospechan que es también la causa de que tuvieran un coeficiente intelectual verbal más bajo. Pero eso no es todo. El hipotálamo, el tabique, la región sensomotora y el córtex visual aumentaron de tamaño, que es donde se procesan las respuestas emocionales, la excitación, la agresión y la visión.
Quizá por ello el aumento de la exposición a la televisión de los niños menores de 3 años está relacionado con un retraso en la adquisición del lenguaje, lo que les obliga a pasar años jugando a ponerse al día en la escuela. En cuanto a la escuela, los niños que pasan 2 o más horas al día sentados frente al televisor tienen más probabilidades de sufrir mayores dificultades psicológicas como hiperactividad, problemas emocionales y de conducta y conflictos sociales con sus compañeros en el aula. ¡Wow! ¿No debiéramos decir wow? No es que no somos perritos, pero es que wow es una expresión de sorpresa. Cuando yo leí esa cita, uno va, mamma mía. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nosotros decidimos no tener televisión y nunca hemos tenido televisión. A nuestros niños todos les encanta leer. Vamos a ver cuán opuesto es la lectura. Yo no les estoy aconsejando a ustedes que ustedes se deshagan de la televisión. Esa fue nuestra decisión. Y al leer estas citas uno dice, valió la pena. ¿Qué en cuanto a las noticias? Miren, hay estudios en cuanto a aquello. Dice, esto se está refiriendo a la realidad de que las noticias, para competir con otros programas, se han vuelto cada vez más exageradas y se centran más en lo negativo. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Todas las noticias parecen ser negativas. Dice este estudio. Así que no solo es probable que los noticiarios con valoraciones negativas nos pongan más tristes y ansiosos, sino que también es probable que exacerben nuestras propias preocupaciones y ansiedades personales. Intuitivamente cabría esperar que las noticias sobre la guerra, el hambre y la pobreza indujeran a los telespectadores a reflexionar sobre estos temas. Pero el efecto de las noticias negativas es mucho más amplio. Pueden exacerbar una serie de preocupaciones personales no relacionadas específicamente con el contenido del programa. Y claro, pasa así. Nosotros fuimos a México a hacer unos programas y antes de irnos a México, si uno mira las noticias de México, ¿qué pasa? Pareciera que México está poco menos en una guerra civil y si llega allá corre riesgo que le corten el cuello. Claro, México es peligroso, pero a nosotros nunca nos pasó nada malo. Nunca vimos un asalto, nunca vimos un tiroteo. Entonces, muchas veces la realidad que es pintada por los medios sociales es una realidad que no es verdadera realidad. Y yo he notado que especialmente gente mayor que ya no tiene la oportunidad de salir de sus casas y dependen de la televisión para recibir las noticias, ¿qué ocurre? Viven preocupados, viven con miedo. Eso es exactamente lo que está diciendo este estudio. ¿Afectan los medios sociales nuestra noción de la realidad, nuestros pensamientos? Incluso cambia la información de los medios sociales la estructura de nuestro cerebro. Claro que sí. Afecta directamente, incluso el organismo del cerebro es afectado por lo que vemos. Miren, este estudio dice, los individuos que veían alrededor de 1 hora y media más de televisión diaria que sus compañeros durante la edad adulta vieron reducido volumen cerebral en aproximadamente 0,5%. En otras palabras, el cerebro se les achicó 0,5%. Pero 0,5% no es nada. Pero es que a medida uno va creciendo, uno no quiere perder la masa cerebral, ¿no les parece? ¿Qué quiere uno? Quiere que aumente la masa cerebral, no que se le disminuya. Y a estas personas, este estudio muestra que se disminuye el cerebro por ver televisión, ¿cuánto? 0,5%. ¿Qué pasa si ese 0,5% fuera mi parte de la memoria? Yo pierdo toda la memoria, yo tengo re mala memoria. Ese 0,5% yo quiero que se quede ahí.
no que se me arranque. Dice, ese porcentaje puede parecer pequeño, pero el pensamiento científico predominante afirma que preservar nuestra integridad cerebral puede prolongar el tiempo hasta que notemos un deterioro cognitivo relacionado con la edad. En otras palabras, el peligro de perder masa cerebral es que nuestro cerebro va a envejecer antes. Y si tú pudieses haber retardado la demencia por 5 años, ¿no te gustaría? De que la demencia, en vez de venir a los 80, te llegue a los 85, ¿no te gustaría? Claro que sí, pues. Otro estudio. Los investigadores descubrieron que las personas que declararon ver la televisión en niveles moderados o altos experimentaron, miren ahora, un deterioro de la función cognitiva casi un 7% mayor a lo largo de 15 años que las personas que declararon ver la televisión en niveles bajos. Entonces la televisión no tan solo cambia la masa del cerebro, sino que también daña ¿qué cosa? Los procesos cognitivos. Ahora estamos viendo personas que ven la televisión en forma moderada o alta. ¿Dónde te pondrías tú? ¿Cuántas horas pasas a la semana viendo televisión? O frente al computador viendo cosas en las redes sociales que no requieren aprendizaje del cerebro, sino que te sientas ahí y si pones el cerebro en neutro, te lo llenan de cosas, porque eso es lo dañino. Para que el cerebro sea saludable, el cerebro tiene que estar en cambio, tiene que estar entendiendo, tiene que estar razonando, tiene que estar tomando conclusiones, tiene que estar balanceando la información, que es lo que los medios sociales tratan de que tú no hagas. Otro estudio. Los investigadores se centraron en la materia gris del cerebro en cuanto a su respuesta a la televisión, es decir, el tejido más oscuro del cerebro y la médula espinal que contribuye al control muscular, la toma de decisiones, la visión, la audición y otras funciones importantes. Normalmente un mayor volumen de materia gris indica mejores capacidades cognitivas. Los escáneres mostraron que los individuos que declararon niveles de visionado de moderado a altos tenían volúmenes más bajos de materia gris una década después en comparación con los individuos que declararon niveles bajos de visionado. Esto indica un mayor deterioro cerebral. Ahí están, los estudios lo dicen. Nosotros estamos confrontando una batalla mortal por esta cosita llamada cerebro. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Escoger lo bueno, escoger lo que capacita, lo que habilita, lo que fortalece, lo que aclarece la mente, lo que la desarrolla. Eso es lo que queremos hacer. No queremos escoger aquello que la debilita, que la neutraliza, que la confunde, que la destruye, que la achica. Que en cuanto a las redes sociales, solamente un solo estudio en cuanto a eso, porque lo resume. Dice lo siguiente: por otra parte, varios estudios han señalado los efectos potencialmente perjudiciales del uso de las redes sociales en la salud mental. Se ha señalado que las redes sociales pueden provocar insatisfacción con la imagen corporal, aumentar el riesgo de adicción y de ciberacoso, contribuir a conductas de phubing. ¿Ustedes saben lo que es el phubing? El phubing es la dependencia del teléfono, estar constantemente a la espera del ting o del ring ring. ¡Ah! Respondieron a mi post. Constantemente, eso es phubing.
Dice, afectar negativamente el estado del ánimo. El uso excesivo ha aumentado la soledad. Qué extraño, yo me pregunto. Se llaman redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando las inventaron, el propósito era de crear una red social en la cual todos nos comunicáramos, y eso cumple una función bonita. Que yo me puedo comunicar con los amigos en Chile, con mi familia, podemos poner fotitos, comentar, reírnos. Eso es bonito, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero tiene consecuencias nefarias, especialmente en los niños y en los adolescentes. Pero yo te garantizo que algunos de ustedes aquí también estamos adictos a las redes sociales. ¿Y cuál es el producto de aquello? Lo que estamos leyendo aquí. El uso excesivo ha aumentado la soledad. ¿Saben ustedes de que hoy el mundo es el lugar más solo que haya existido en la historia? Hay generaciones que no se saben comunicar sin el teléfono. Uno va a los restaurantes y ¿qué pasa? Hay un grupo de jóvenes sentados alrededor de la mesa y no están conversando. ¿Qué están haciendo? Se están comunicando, pero ¿saben cómo se están comunicando? A través del teléfono. ¿Sabían ustedes que hay generaciones ahora, o a la generación que está ascendiendo al trabajo laboral, se está descubriendo que ellos no pueden visualizar en 3 dimensiones? Porque desde niño lo han visto todo en 2 dimensiones. Hay un terrible problema con los nuevos ingenieros. Se le ha destruido a los niños la capacidad de visualizar en 3 dimensiones. Y nuestro mundo es en 3 dimensiones. Incluso, seguimos, el miedo a perderse algo. Y ha disminuido el bienestar personal y la satisfacción con la vida. ¿Por qué? Porque en el otro lado parece que todos están felices. Pero en mi lado parece que las cosas no marchan bien. Los usuarios con riesgo de adicción a las redes sociales suelen manifestar síntomas depresivos y una menor autoestima. El apóstol Pablo dice todo lo bueno. Escudriñad todo, retened lo bueno. Si tenemos el poder de controlarnos a nosotros mismos, si el Espíritu Santo nos ha dado ese fruto, entonces puedes disfrutar de las redes sociales. Mi esposa, ella dice, voy a estar 10 minutos, estás 10 minutos. Yo digo 10 minutos, termino como 10 horas. Entonces para mí no es bueno. ¿Entienden la diferencia? Hay algunos que tenemos caracteres adictivos. Nosotros debemos tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque esto te va a agarrar de la corbata, te va a agarrar del cuello y no te va a soltar. Y el propósito es aniquilar tu cerebro, que tú pierdas el control. Sigamos. ¿Cuáles son las influencias no deseadas de estos medios? Perdón, moví el micrófono sin querer. Actos violentos recreados como normales en las películas, en las películas cortitas que ponen en Facebook, en Twitter. Inmoralidad desplegada públicamente como que fuera lo normal. ¿Ustedes han notado una caída moral tremenda? Vicios y adicciones manifestados como parte normal de la vida. Actos degradantes como el racismo, sexismo, destrucción de la unidad familiar, respeto a los padres, confusión de los géneros, etc., son expresados como lo deseado, como la norma de la sociedad. La manipulación solapada de la opinión pública y personal para expresar la manera de pensar de grupos que desean controlar las masas. Entonces, cuando tú entras a los medios sociales, cuando te sientas a ver televisión, no lo hagas con una mente neutro. Tienes que hacerlo con una mente que está puesta en cambio y que está alerta, y en el momento que hay una sugestión de lo malo, de lo impuro, de lo violento,
tienes que salirte, tienes que retirarte para que tu mente no lo reciba, porque todo lo que la mente reciba es como barro, como greda, queda ahí incrustado. Y en cuanto a la música, ¿qué hora es? Todavía tengo tiempo. La música estridente. ¿Saben ustedes que si hay algo que nos hace bailar es la música? Aquí tienen dos ejemplos de cerebros. El cerebro en el lado izquierdo es un cerebro en descanso. Miren que no está muy iluminado. El cerebro en la mano derecha es un cerebro que está escuchando música. Y quiero que noten que cada área del cerebro está iluminado, está reaccionando, está entrando en acción con la música. Dios hizo nuestro cerebro como un cerebro musical. Nosotros respondemos a la música naturalmente. Y cuando el cerebro responde, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo quiere seguir, pues. Toda música afecta a nuestro cerebro. Toda la que escuches. Pero hay música que lo afecta positivamente y hay música que lo afecta negativamente. Aristóteles dijo, si uno escucha, refiriéndose a una persona, el tipo equivocado de música, se convertirá en el tipo equivocado de persona. Pero a la inversa, si escucha el tipo correcto de música, tenderá a convertirse en el tipo correcto de persona. En otras palabras, la música te cambia. Así que la música puede ser una gran bendición en transformarnos, ayudarnos en la transformación de la imagen de Cristo, ¿cierto? Pero la música puede ser una gran maldición en lo opuesto. Se hizo un experimento. Científicos querían ver cómo la música afecta a seres inteligentes y recogieron ratitas de laboratorio, las dividieron en 3 grupos y las pusieron en medios iguales, con la misma alimentación, la misma influencia en el laboratorio, pero a un grupo lo dejaron sin música, a otro grupo le pusieron música desarmoniosa que no sigue las leyes naturales de la música. Eso es la música rock. Le pusieron música rock. Y a nosotros le pusieron música armoniosa que sigue las leyes naturales de la música. Le pusieron música clásica. Ellos querían ver qué respuesta iban a tener estas ratitas. Y la respuesta fue sorprendente. Al cabo del tiempo de prueba, ellos los pusieron en un maze, ¿cómo se llama? En un laberinto. Les crearon un laberinto a todas ellas que ellas tenían que cruzar para llegar a la comida. Y las entrenaron, a todas las entrenaron, las pusieron ahí sin ninguna influencia hasta que ellas aprendieron el laberinto. Y luego las sacaron, por una semana las hicieron descansar y luego las pusieron en ese medio nuevamente por 3 semanas y ahora a un grupo no le tocaron música, a otro grupo le tocaron música rock constantemente y al otro grupo le tocaron música clásica constantemente. Al final del tiempo, las mataron a todas y les sacaron el cerebro. Y se dieron cuenta las que sin música y las con música clásica tenían un cerebro normal. Pero las con música rock tenían un cerebro dañado que estaba totalmente revuelto adentro. Estaba totalmente dañado el cerebro. ¿Por qué fue ellos que decidieron sacarle el cerebro a estas ratitas? Disectarlas y sacarles el cerebro. ¿Por qué? Porque durante el experimento los científicos notaron lo siguiente, notaron que las ratas sin música llegaban a la comida rápidamente y lo hacían una vez tras vez y nunca se confundían. Lo mismo hacían las ratas con música clásica y las ratas con música clásica lo hacían más rápido, llegaban primero, era como que tenían una mente más ágil, más despierta.
pero las ratas con música rock nunca llegaron. Totalmente confundidas. Las que llegaron, les tomó un tiempazo llegar. Y a medida que pasó el tiempo, comenzaron a mostrar comportamientos hiperactivos, agresivos e incluso caníbales. ¡Wow! No debiéramos decir wow. El efecto de la música. Hace años yo también leí un experimento de un científico japonés que todo lo que hizo fue esto. En una pieza puso un vaso con agua. En otra pieza puso un vaso con agua, en otra pieza un vaso con agua. A este vaso de acá le puso música rock, a este vaso aquí le puso música clásica y a este vaso de acá no le puso nada. Le tocó la música por días y luego sacó los vasos y los congeló. Y luego miró bajo el microscopio la formación de los cristales en los vasos, porque su forma de pensar es: nosotros somos hasta 90% agua en nuestro cuerpo. Cuando miró el vaso normal, los cristales eran bonitos, como siempre, los vasos, el vaso de agua con música clásica mostraba cristales maravillosos, y el vaso con música rock, los cristales eran todos deformes. Interesante, ¿no? Toda música que sea sincopada tiene el mismo efecto. Dice este estudio, que lo relata una científica pionera en cuanto al cerebro, la madre de la ciencia del cerebro. Dice: Joseph Croy, profesor de la Universidad de Seattle, realizó un proyecto de investigación sobre el impacto de la música rock en la mente humana. Llegó a la conclusión de que el rock, una forma de música basada en fórmulas matemáticas, podía condicionar la mente mediante frecuencias calculadas, vibraciones. Es capaz de modificar la química corporal y hacer que la mente sea susceptible de modificación y adoctrinamiento. Entonces, la música rock vuelve la mente incapaz de discernir. Otro estudio, en su libro Closing of the American Mind, el profesor de la Universidad de Chicago, Alan Bloom, en el capítulo dedicado a la música, incluye observaciones basadas en 30 años de trabajo con estudiantes. Dice que la música clásica es esencialmente armónica en comparación con la música rock, que es rítmica. La música armónica apela a la mente y hace que sus oyentes sean más contemplativos, en otras palabras, que piensen más. La música rítmica apela a las emociones y hace que sus oyentes sean más apasionados. Bloom indica que el efecto en el cerebro de la exposición prolongada a la amplificación eléctrica de la música rítmica es similar al de las drogas. Y puede ser que uno abre la puerta para el otro. La música estridente está relacionada con la depresión, el consumo de alcohol, sexo ilícito, acciones violentas, consumo de tabaco y drogadicción. Especialmente en muchachos y en muchachas que vienen de hogares no bien establecidos, hogares abusivos. Esta música les da el poder para tirarse por esos caminos. Les habla al alma, porque muchas veces, y al hablar de la música de rock, estamos hablando de todos los géneros que caen dentro de ese tipo de música. ¿Qué en cuanto a la música armoniosa? ¿Cómo afecta a la mente? Dice: por otra parte, los himnos armoniosos y las sinfonías producen respuestas beneficiosas al lóbulo frontal. Por ejemplo, algunos estudios relacionan la música clásica, como las sonatas para piano de Mozart, con la mejora del razonamiento espaciotemporal, útil en disciplinas como la ingeniería y la geometría. En otro estudio, niños de 3 a 5 años que recibieron durante 8 meses clases colectivas de canto y teclado demostraron
una mejora de la función del lóbulo frontal en comparación con niños de edad similar que no recibieron dichas clases de música. Así que tiene un efecto. ¿Quieren hacerle un favor a sus niños? Hagan que aprendan música clásica, que aprendan a tocar el piano, el violín, la trompeta. Le van a hacer una bendición a la iglesia, porque a esos niños va a llegar el tiempo cuando ellos van a poder tocar los instrumentos dentro de la iglesia. Hagan que los niños, porque se ha estudiado que el aprender un instrumento desarrolla los dos lóbulos del cerebro y hace que se comuniquen más ampliamente. Los niños que aprenden música, si son estudiosos, van a ser mucho mejor, van a aprender más rápido en la escuela. Ayuda. Decir adiós al dolor podría ser tan fácil. Dice que la música clásica ayuda con el dolor, como poner en marcha tu lista de música favorita. Dice que toda música ayuda, pero luego dice, numerosos estudios han demostrado que la música puede aliviar el dolor, pero la música clásica puede aportar beneficios adicionales. Según un estudio publicado en el año 2012 en la revista internacional Journal of Critical Illness and Injury Science, los pacientes de cuidados intensivos que sufren dolor, ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares y trastornos del sueño son los que más se benefician de la música clásica. Así que ayuda al dolor. Qué increíble, ¿no? Es analgésica. La música clásica hace bien a tu cuerpo, en concreto a tu corazón. Aquí hay otro estudio. En un estudio publicado en la revista Deutsches Arzteblatt International en el 2016, los investigadores compararon el efecto de la música de Mozart y Strauss con la de ABBA en cuestiones relacionadas con la salud del corazón. ¿Quién se acuerda de ABBA? Yo me acuerdo cuando era niñito, un día estaba cantando un canto de ABBA y mi papá me dio un chachazo y me dijo, no andes cantando esas cosas. ¿Y qué sabía yo? Yo que era malo, si lo estaba escuchando en la radio en Chile, cuando uno estaba en la micro, lo estaban sonando día y noche esos cantos, y a mí se me pegó. Un día que salí con la mamá, volví al campo, y yo estaba cantando de la manera de cantar, no me acuerdo, ahora ya la melodía. El resultado dice, quienes escuchaban a Mozart y Strauss tenían una presión arterial sistólica y diastólica notablemente más baja, así como frecuencias cardíacas más bajas. Las melodías de ABBA, en cambio, no produjeron los mismos efectos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la música rítmica melodiosa. Y tiene sus efectos en el alma, tiene sus efectos en el corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Muy bien. En lo opuesto encontramos los beneficios de la lectura. ¿Cómo ayuda la lectura en nuestra mente? Leer libros beneficia tanto a la salud física como a la mental, dice el estudio. Y esos beneficios pueden durar, ¿cuánto? Toda la vida. ¿Cuánto? Toda la vida. Empiezan en la primera infancia y continúan hasta la tercera edad, el leer. ¿Por qué? Porque al leer el cerebro tiene que ahora concentrarse, tiene que discernir, tiene que analizar, entra en juego, comienza a trabajar. Y eso es lo que queremos hacer con nuestro cerebro, que no que sea flojo, sino que trabaje. La lectura pura y saludable, dice Elena de White, será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. De ese modo llegaréis a ser más fuertes para resistir la tentación, formar hábitos correctos, lograr de acuerdo con principios correctos. Así que la lectura es para la mente lo que el alimento es para el cuerpo. A mí me encanta leer. En 2 Timoteo 2:15 el apóstol dice, estudia con diligencia. ¿Se fijan esas dos palabras? Aquí el apóstol Pablo le está enseñando al joven Timoteo a usar su mente, a usar su cerebro. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la
lo está instando al estudio de las Sagradas Escrituras, que es el mejor estudio que nosotros podemos envolver nuestra mente. Pero todo estudio es útil. Miren, efectos positivos de la lectura en la mente: fortalece el cerebro, aumenta la empatía, enriquece el vocabulario, previene el deterioro cognitivo, reduce el estrés, ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y te ayuda a vivir más. Se ha comprobado que aquellos que continúan leyendo, incluso en su edad avanzada, viven más que aquellos que no leen. Qué interesante, ¿no? ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando una persona toma un libro y se sienta a leer, hay un sentido de descanso, uno se relaja, se olvida del resto del mundo, se hunde en lo que está estudiando, en lo que está descubriendo, en las historias que estás leyendo, y eso ayuda a soltar el estrés. El leer dice que tiene tanto poder, y en palabras de estudios, como el yoga y la meditación, para soltar el estrés, relajar la mente, cambiar la actitud negativa a positiva. El leer, debiéramos desarrollar el hábito de leer diariamente. Pero hay una lectura, y esto yo busqué estudios que comprueban esto, y la ciencia aún no llega a esto. La hermana de White habla de que hay lectura dañina. ¿Y cuál es? Mira, ya dice: las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para el lector. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo, cuando tú lees una novela, cuando lees cosas baratas, es como sentarte enfrente del televisor, es como estar ahí enfrente de la computadora y simplemente estás leyendo rápidamente, para obtener el concepto general de la historia y no detalles. La mente necesita detalles, la mente necesita cosas que la desafíen a tratar de investigar, a tratar de quebrar el misterio. La mente necesita. Las novelas son simplemente superficiales, historias que no son reales, que no tienen aporte alguno a nuestra mente. Tienen algunos aportes positivos, pero es mayormente negativo. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. Al cultivar el apetito por las historias sensacionales, se pervirtió el gusto mental y la mente no queda satisfecha a menos que se la alimente con este alimento malsano. No puedo pensar en un nombre más adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los hábitos interperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los hábitos interperantes en el comer y beber tienen sobre el cuerpo. Interesante. La ciencia no llega ahí todavía. Busqué estudios para ver que comprobaran aquello, no hay. Dicen que cualquier tipo de lectura es beneficiosa para el cuerpo. Pero ¿se acuerdan ustedes que ya hemos hablado de que Leonard White 100 años atrás habló de la relación entre la mente y el estómago, el intestino, y ella nos dijo que estaban unidos a través de terminales nerviosos? ¿Cuánto tiempo tomó para que descubriese eso la ciencia? Recién la ciencia está llegando ahí. Así que cuando la ciencia no apoya la inspiración, no hemos de rechazar la inspiración. Hemos de esperar que la ciencia llegue a donde la inspiración se encuentra. Y a veces le toma muchos años, ¿cierto? La verdadera ciencia es el descubrimiento de la obra divina en sus obras de creación e inspiración. Esa es la verdadera ciencia. Es el don que Dios le ha dado al ser humano de indagar sus misterios y descubrir lo que Él ha hecho. Y miren que nos ha tomado muchos milenios, Debemos ejercitar el cerebro. Con esto vamos a terminar. Tu cerebro, para que sea saludable, debe ser ejercitado. Debe trabajar duro. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Bueno, a través del estudio, la
meditación, investigación y contemplación de materias profundas que demandan el poner en uso todas tus facultades mentales. Todos debiésemos ser estudiosos. Todos debiésemos pasar horas durante el día en la cual estamos investigando algo, leyendo algo, descubriendo algo. Es saludable para la mente. Número 2, lectura de material constructivo y materias nuevas que aumentan tu conocimiento. No te quedes con el conocimiento que ya tienes, siempre indagando lo mismo. Tu mente ya lo sabe. Ahora tienes que moverte a nuevos campos, a nuevas áreas de conocimiento, porque es ese descubrimiento de nuevas cosas que hace que tu mente comience a crear nuevos pasos dentro de ella, dentro del cerebro, y mantiene el cerebro joven y fuerte. Número 3. La lectura, estudio y memorización de la Biblia. No hay otro libro que sea tan capaz de desarrollar nuestra mente en forma sana y santa como la Biblia. Debiésemos dedicar todos los días tiempos, por lo menos una media hora, pero más una hora al estudio de la Biblia. La lectura, el estudio y la memorización de las Sagradas Escrituras. Te va a dar una mente sana. Número 5, conversaciones que demandan el considerar una opinión distinta. ¿Por qué? Es que nos gusta a nosotros juntarnos con los que piensan como nosotros, ¿cierto? Es el medio liberal, yo no me voy a mezclar con eso, yo me voy donde los conservadores porque aquí me siento bien. Pero a mi mente le hace bien que yo me junte con aquellos que piensan distinto. ¿Por qué? Porque va a forzar a mi mente a racionar, a pensar, va a ser desafiada por nuevos puntos de vista que yo no he considerado. O si no, si siempre me junto con aquellos que piensan como yo, voy a ser un hombre de un ojo, que veo el mundo tan solo con lo que yo pienso. Es importante, importantísimo permitir ser desafiados. Hemos de aprender a pensar profundamente. No te vayas a dormir tan rápido. Piensa. Sale a caminar. Piensa. Anda por ahí un día de vez en cuando a un parque al lado del agua a pensar. A pensar en materias. Trata de investigar asuntos científicos, materias que te gusten en la Biblia, en la ciencia, y siéntate a indagar, a llegar a tus propias conclusiones. Es importantísimo. Dios nos ha dado la libertad de pensar, de ser como se llama, científico en mi propio centro, doctor en mi propio círculo. Yo lo puedo ser todo aquí, amén. Y tú puedes sentarte a pensar, a estudiar, a indagar. Ese es el privilegio de tener la materia gris. ¿Por qué no lo usamos? Apagar el televisor, la radio, cuando vas manejando y pensar, comunicarte con Dios. Luego, piensa por ti mismo, no seas un mero repetidor de las conclusiones de otros. Escucha y evalúa respetuosamente las opiniones de otros. Siéntete libre de estar en desacuerdo, pero solo si lo que los otros dicen no es verdad. Claro, porque si algo no te gusta, vas a estar en desacuerdo, pero has de hacerte la pregunta: ¿será lo que esa persona me dijo verdad? Analiza, pues. No corras a estar en desacuerdo. Tienes la libertad de estar en desacuerdo, pero no corras. Antes de ponerte en desacuerdo, hazte la pregunta: lo que ese hermano piensa, lo que ese amigo piensa, lo que él me ha dicho, ¿es verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué hemos de hacernos esa pregunta? Porque no hemos de tener miedo de la verdad. La verdad es la comida del cerebro, es el alma del cerebro. El propósito de la vida es encontrar la verdad y vivir para ella. No quieres vivir en el error. Si estás en error,
abandona tu posición y acepta el conocimiento nuevo libremente. Es liberante. Desarrolla amor por el conocimiento espiritual. Después de todo, tu cerebro, tu mente, es un órgano altamente espiritual. Si te dedicas tan solo a lo material, tan solo al conocimiento secular, y no le dedicas tiempo a Dios, a conocerlo, a amarlo, a relacionarte con Él, si no usas esta radiecito para comunicarte con el Creador de la vida y escuchas su voz y ves cómo Él te ama, entonces no importa cuánto conocimiento tenga, al fin vale de poco. Pero cuando caminamos con el Señor, cuando Dios es nuestro amigo, cuando su mano se es tomada de nuestra mano, cuando nosotros le conocemos, entonces todo ese conocimiento tiene valor eterno. Cuando tú mueras, vas a descansar. Y un día el Señor Jesús te va a levantar a la vida eterna. Y aquello que se encuentra en tu cerebro seguirá contigo por la eternidad. Vale la pena, queridos amigos y hermanos, cuidar esto. Dedicarnos a mantenerlo. El apóstol Pablo dice, pero persistes tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Si no tienes ningún otro libro y tan solo tienes la Biblia, considérate el hombre más rico, la mujer más rica del mundo. Tienes la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito más grande de la mente es conocer a Dios. Y espero, querido amigo, querida hermana, querido hermano, que estas 3 reuniones en las que vas a aprender mañana y el sábado te dé el poder para tomar la decisión de que vas a vivir para conocer a Dios y para conocerlo hasta lo último. Y para eso necesitas una mente sana y un cuerpo sano. Que el Señor te bendiga.